Gracias. Buenos días a todos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias te damos por este tiempo que es un privilegio el poder aprender de tu palabra, porque este privilegio y esta gracia no todos la tienen. Y yo por eso te doy las gracias de poder estar aquí aprendiendo de tu palabra juntamente con los que están presentes. Gracias, Padre, por ello, y envía tu Santo Espíritu para que redarguya los corazones de quienes han nacido de nuevo y de quienes no han nacido de nuevo. Obra, Padre, y si tú los tienes escogidos para vida eterna, te lo suplico que tu Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque te lo ruego en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesús, dándote las gracias. Amén. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Versículo 32. Y les voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor, y vamos a leer este versículo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 32. Y todos lo vamos a leer. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Pueden sentarse, por favor. Ahora les voy a pedir, por favor, que lean otra vez en silencio ese versículo. Léanlo 2 o 3 veces. Bien. Aquí Moisés está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y primeramente tiene su aplicación a los israelitas, a quienes escribió estas palabras. Pero no te has preguntado, bueno, antes de llegar a eso, ¿cuántos han leído el libro de Deuteronomio? Levanten su mano. ¿Cuántos han leído el libro de Deuteronomio? Bien, casi la mayoría. Repito otra vez, aquí le estaba diciendo esto Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo a todos los israelitas. Pero, pregunto, ¿no crees que a ti también te está diciendo esto? Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Yo creo que es una muy buena pregunta. Estaba escuchando yo predicación donde decía el predicador que hoy en día en las iglesias casi cristianas casi está prohibido la autoexaminación. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No sé cuántos de los que están aquí presentes han pensado más de alguna ocasión, ¿de veras soy salvo? ¿De veras tengo vida eterna? ¿De veras he nacido de nuevo?
¿Cuántos lo han pensado? ¿Cuántos lo han pensado? Bien, los que no levantaron su mano es porque o no han nacido o no lo han pensado. Una vez la mamá de Paul Washer le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que yo no he nacido de nuevo. Y él le preguntó, ¿por qué? Pues es que yo veo mi vida y que peco y vuelvo a pecar otra vez. Y le pregunta Paul Washer, ¿y te has arrepentido? Sí. ¿Cuántas veces? Cada vez que pasa eso, me arrepiento. Esa es una evidencia de que has nacido de nuevo. Si tú cuando pecas sientes que te quemas por dentro, más bien sabes que has ofendido a un Dios que dio a su Hijo para morir en la cruz de Calvario, sientes que te hundes, esas son evidencias de que has nacido de nuevo. Si no sientes eso, ten cuidado. Ten cuidado. Si no te importa si pecas o no pecas, o vives como si nada, aguas, porque esa es evidencia de que no tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Dice la Escritura, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me llama la atención las primeras líneas que dicen, porque las cosas que se escribieron antes, como fue aquí en Deuteronomio 1:32, ¿por qué se escribieron? Se han escrito para nuestra enseñanza, para que nos animemos. Veamos 1 Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué se escribieron estas cosas según este versículo? ¿Por qué y para qué se escribieron todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura? ¿Por qué se escribieron? Algo que a mucha gente no le gusta hoy en día. ¿Qué es? Allí está en el versículo. Allí está. Para amonestar. Yo quisiera preguntarles en esta mañana a todos, incluyendo a Matías, que es más viejito de todos, que creo que soy yo. ¿Te gusta que te amonesten? ¿Te gusta que te amonesten? A mí no me gusta. Yo no sé si a ti te gusta que te amonesten, pero a mí no me gusta que me amonesten. Ni que me llamen la atención, ni que me digan que estoy equivocado, que estoy mal. No me gusta que me lo digan. Pero ¿sabes una cosa? Cuando una persona a mí me llama la atención, me amonesta o me dice que estoy mal, después de que no me gusta, me siento agradecido con esa persona. Y yo pongo el clásico ejemplo ¿verdad? Se va a ir un poquito así medio grotesco y hasta sucio, pero más de alguna vez hemos pasado por esa situación cuando una persona te dice, mira, traes un moco aquí. Uy, ¿cómo te sientes cuando te dicen eso? No te sientes agradable, ¿verdad?
¿Qué es lo que haces luego? Javier luego ya listo así. A ver si las moscas, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces después que te dicen que traes un moco en la nariz? ¿Te lo quitas? ¿O te lo dejas ahí para andar presumiendo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es algo sucio. Y lo igual sucede cuando, debería más bien suceder cuando alguien está mal y se le amonesta. No le va a gustar, pero debería enseguida mostrar gratitud a la persona que le está amonestando. Y esto pasa, es muy común en las iglesias también que suceda esto, en las familias también. Alguien ha dicho por ahí que el colmo o lo peor de un pecador es que no reconozca su pecado. No, yo estoy bien. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 12. Hebreos 3, 12. Hebreos 3, 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos hacen esto que dice este versículo? Estos dos versículos. Primero el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Tú podrás decir, no, yo sí creo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que existen los creyentes incrédulos? ¿Cuántos saben que existen creyentes incrédulos? ¿Cuántos lo saben? Yo lo sé. Y lo triste es que a veces yo soy uno de ellos. Creo lo que dice la palabra de Dios, pero no la vivo. Y si no la vivo es que no la creo. ¿Cuántas veces no he estado yo en esta condición como la de los hebreos? Que describe allí Moisés, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y te pregunto, ¿has estado tú en esa condición? ¿Cuántas veces has estado en esa condición? De que aún con todo lo que te pasa, con todo lo que oyes de la Escritura, con todo lo que lees de la Escritura, no crees a Dios. Y digo, no crees a Dios. No estoy diciendo no crees en Dios, sino no crees a Dios. Y en primer lugar estoy hablando de mi persona, que por la gracia de Dios Él me ha redimido y me ha hecho una nueva creación por su poder, su gracia y misericordia, porque según me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, con un propósito para que sea santo y sin mancha delante de Él. Y cuando no estoy cumpliendo esto, no estoy creyendo a Dios. Viene la pregunta que yo hago en esta mañana a todos y a mí mismo primero. ¿De veras crees? ¿De veras crees? ¿De verdad yo creo? Y he escogido aquel pasaje cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 15. Vamos a ver y leer unas palabras ahí de Génesis 15, por favor.
dice el primer versículo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abram. ¿Podrías quitar el nombre de Abram y poner el tuyo? Y decir: no temas, Nat. No temas, Dafne. Y pon tu nombre allí: no temas, Javier. ¿Crees eso? ¿Qué es lo que debo de entender? Viene en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abram: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo creo que muchos de nosotros hemos oído este pasaje de que Israel estuvo esclavizado durante 400 años en Egipto. Y pues sí, lo oímos y lo oímos y lo oímos. Pero al menos en mi persona tengo poco tiempo de estar pensando por qué Dios puso y se lo avisó a Abram, por qué lo esclavizó 400 años en Egipto. Acordémonos lo que vimos ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas fueron escritas para enseñarnos a nosotros y para amonestarnos a nosotros. Pero aún así, ¿qué tiene que ver la esclavitud de los hebreos conmigo? ¿Qué tiene que ver que estuvieron los hebreos 400 años ahí esclavizados? ¿Alguien lo sabe? Levante su mano. ¿Quién sabe? ¿Por qué Dios tuvo a los hebreos 400 años esclavizados? ¿Cuántos años estuviste tú, si has nacido de nuevo, cuántos años estuviste tú siendo esclavo del pecado? Estas cosas se escribieron. Y si vemos ahí que estuvieron 400 años esclavos, quiere decir que yo estuve toda mi vida, una buena parte de mi vida, siendo esclavo del pecado. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó Moisés después de que estuvo 40 años allá en el desierto y sacó a los israelitas, a los hebreos, y voy a hacer la pregunta, el que lo sepa, que levante la mano. Cuando llegó Moisés y los sacó de Egipto, ¿de qué los libró? ¿Alguien sabe? ¿De qué los libró? Nada más 2, 3... 4, Guille, ¿de qué los libró? De la esclavitud. ¿Saben qué fue lo primero que hicieron? No habían pasado ni 10 días. Por aquí más adelante lo tengo. Ni 3 días, aquí están. En Éxodo 13:12 hay un mandamiento expreso de parte de Dios, pero los israelitas se les olvidó muy pronto esta realidad. A 3 días de haber pasado el Mar Rojo, a 3 días se les olvidó. ¿Y saben qué decían ellos? Empezaron a murmurar y empezaron a decir: mejor estuviéramos en Egipto. Nos acordábamos lo que comíamos allá, los ajos, las cebollas. Y aquí nada más me estás dando puro maná. ¿Hay alguna similitud entre tú y esos israelitas? ¿Entre yo y ellos? Creo que los israelitas en su gran mayoría no entendieron esta esclavitud, lo que significaba la esclavitud. Luego en otra ocasión dijeron:
¿para qué nos sacaste para morir aquí en este desierto? ¿No había sepulcros en Egipto? En otra ocasión, Dios dijo a Moisés, déjame matar a todos estos. Ya me han, no voy a temar la tele. Ya me han fastidiado, me han tentado 10 veces. Como decía uno, ¿verdad? Una tras otra y tras otra y tras otra. ¿A quién se parecían los hebreos? ¿A quién? A mí. Yo no sé si a ti, pero yo sí me parecía a ellos. Y otra cosa importante que Dios les dijo a los israelitas, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás a Egipto, nunca más volverás a Egipto. ¿Sabes qué les estaba diciendo Dios a los israelitas? ¿Quién habló? Sí, eso. Nunca más vuelvas a ser esclavo. Y yo creo que esto lo está diciendo también al creyente hoy en día. No te vuelvas a la esclavitud del pecado. Estas cosas se escribieron y allí están para amonestarnos a nosotros. Pero ¿cómo lo vas a saber si no lees tu Biblia? Como dijo uno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No sabes esto? ¿Por qué? Porque no lees tu Biblia. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios? ¿Cómo vas a cumplir el propósito de Dios si no sabes quién es Dios? Mucha gente no sabe quién es Dios. Vamos a ver Deuteronomio 28:68. Lo acabamos de mencionar, pero vamos a verlo aquí en la Biblia. Deuteronomio 28:68. Dice la palabra de Dios, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Híjole, qué feo es caer en esclavitud y luego que te vendan como esclavo y que nadie te quiera comprar. Híjole, como dicen por ahí, qué gacho. Y disculpen que use estas palabras, pero yo creo que todos la entienden. Porque si usara otra palabra, pues sabe qué dijo, ¿verdad? Este mandamiento, los israelitas no lo tomaron en cuenta. Porque a través del Antiguo Testamento vemos cómo los israelitas querían volver y regresar a Egipto una y otra vez. Y cómo buscaban la ayuda de los egipcios. Otra de las cosas que está allí en la Escritura y que dice que no debes de tener caballos. Es algo que pasa así muy desapercibido de por qué Dios les dijo a los israelitas que no deberían de tener caballos. ¿Alguien sabe por qué Dios les dijo esto a los israelitas? Que no deberían de tener caballos.
¿Te acuerdas en qué entró Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal? ¿Sobre qué entró Jesús? ¿En un caballo? ¿Por qué no entró en un caballo? ¿Qué representa el caballo? Fuerza, poder. Hoy en las manifestaciones que hace la gente, y cuando llegan los jinetes en caballos, ¿qué hace la gente? Vámonos. ¿Por qué? Porque me va a atropellar el caballo. El caballo representaba y representa fuerza y poder. Cuando tenían guerra los israelitas, ellos no tenían carros de a caballo, dice la Escritura. No tenían un poderío militar. Y llegaban los asirios, los sirios, los babilonios y los egipcios, y llegaban con sus carros, los damasenos, los tiros, sidonios, llegaban con sus carros, con su poder y su fuerza. Y en ocasiones atropellaban y vencían a los israelitas, pero muchas otras ocasiones ni siquiera movían un dedo para destruir a los enemigos de Israel. Era el poder y la gracia de Dios con que los destruía. En una ocasión, dice allí, creo que Sennacherib fue el rey asirio, que le dijo, mandó decirle a Ezequiel, no te apoyes en Jehová, ni tampoco te apoyes en Egipto, porque te voy a destruir. Y lo que sucedió fue que Dios le mató 185,000 hombres del ejército de el rey asirio. ¿Qué hicieron los israelitas? Nada. Pero a los israelitas no querían obedecer a Dios. Ellos se compraban caballos. Ellos iban a Egipto. Confiaban en el poderío de Egipto. Inclusive en los días del profeta Jeremías, después de la segunda destrucción ahí por Nabucodonosor en Jerusalén, le dicen los israelitas que habían quedado, ¿sabes qué, Jeremías? Lo que te diga Dios, eso vamos a hacer. Bueno o malo, lo vamos a hacer. Y Jeremías les dijo, está bien, déjenme esperar que el Señor me hable y les voy a decir lo que me diga el Señor. Volvieron a los 10 días y Jeremías les dice, el Señor dice que nos quedemos aquí, que no vayamos a Egipto. ¿Saben qué fue lo que le dijeron los israelitas a Jeremías? Le habían dicho, lo que Dios te diga, eso vamos a hacer. Bueno o malo, lo vamos a hacer. Cuando regrese les dice Jeremías, hay que quedarnos aquí, porque Dios dice que tenemos que quedarnos en Jerusalén. ¿Saben qué dijeron los israelitas? ¿Quién sabe? Nada más uno ha leído esa porción. Los israelitas le dicen, mentira dices. Nos vamos a Egipto. No vamos a hacer lo que nos estás diciendo. ¿Qué no habías dicho 10 días antes? Que lo que tú nos digas vamos a hacer, sea bueno o sea malo. Y para mí es malo quedarme aquí, bajo la esclavitud de los babilonios. Vámonos a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y a dónde dijo Dios que no regresaran? A Egipto. Por eso me gusta a mí mucho Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, este versículo yo cómo lo necesito en mi diario vivir.
Porque tanto tú como yo, todos los días, tenemos que tomar decisiones. Y yo he visto a través de mi experiencia que cuando tomo mis decisiones, no siempre me va bien. Por eso necesito fiarme de todo corazón de Dios. Y una de mis oraciones que quisiera que ustedes también lo hicieran es: Señor, dame la seguridad de que en todo tiempo estoy siendo guiado por ti, no por mí. De que en todo tiempo me estás guiando tú. Egipto representa al mundo. ¿Y Faraón saben a quién representa? ¿A quién se imaginan? Al diablo. Los israelitas estuvieron esclavizados por 400 años y todavía llegaron a decir, sin saber lo que decían, en Números 11, 1 al 6. Números 11, 1 al 6. De 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Fíjense otra vez lo que dice ahí la primera frase. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis. ¿De veras era gratis? ¿Ah? No, pues nos tenían como esclavos. ¿Cuántas veces, me pregunto, no has actuado y pensado así como ellos? Diciendo y discutiendo ¿por qué? Y argumentando algo fuera de lugar, como estos israelitas. Y luego el versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Estaban enfadados de lo que Dios les daba de comer. Pero aquí, lo que sería bueno que viéramos y analizáramos es que así como estuvieron esclavizados los israelitas, así en otro tiempo todos los que hemos sido regenerados por la gracia de Dios estamos igual que ellos. Y aquí saben ustedes que a mí a veces no me gusta hablar en plural. Estamos, Kimosabi, estarás tú, porque yo no. Así muchas veces somos que deseamos volvernos otra vez al mundo y a ser esclavos de Faraón y del diablo. Y lo triste es que no se dan cuenta de su verdadera condición. Para el nacido de nuevo es necesario que esté consciente de esta realidad, que sepa de dónde ha salido. Pregunto, ¿tú sabes de dónde has salido? En verdad, es seria la pregunta. ¿Tú sabes de dónde has salido? ¿Sabes dónde estabas? Si es que eres nacido de nuevo. Si no, te estoy diciendo, estás siendo esclavo todavía del mundo y del demonio. Y que debe el creyente estar muy consciente de quién era antes, de que Dios tuviera misericordia de él,
Y quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 44, por favor. Juan 8, 44. Este versículo a mucha gente no le gusta. Juan 8, 44. ¿Qué dice Vicente? Híjole, ¿sabes quién era antes mi padre? ¿Sabes quién era antes tu padre? Y para los no nacidos, ¿saben quién es su padre? Cristian dice que él le ha servido mucho un chiste o anécdota, creo que a algunos sí se las has contado, ¿verdad? De que llega uno a una cantina y saca su machete y pinta una raya, ¿verdad? Y dice, los de aquí para allá, es imaginario, yo lo voy a decir para acá, los de aquí para allá, vayan mucho a saludar a su madrina. Y todos se callaron. Y uno se levanta y dice, yo no lo voy a hacer. Ah, no, pues pásese para acá. El que no quiera ser hijo del diablo, ¿qué tiene que hacer? Pásese para acá. Es así de sencillo. Pero lo más difícil es que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz para que no sean puestas de manifiesto sus malas obras. El estar consciente de esta realidad va a hacer que el regenerado sea más agradecido con aquel que lo rescató del dominio de Satanás. Pregunto a los nacidos de nuevo, ¿has tenido este sentir de agradecimiento a Dios por donde te rescató y ver a aquellos que todavía están siendo esclavos del pecado? ¿Estás consciente de esta realidad? Yo sí, gracias a Dios. De que veo, al ver a los otros, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba? En Egipto. ¿Quién era mi amo, mi maestro y mi padre? El diablo, Faraón. Yo no extraño el pescado, ni las cebollas, ni los ajos, porque no los comía de a gratis. Alguien ha pagado para que yo coma manjares mucho más exquisitos que el pescado, los ajos y las cebollas. Hay un banquete al cual yo he participado de él. Y alguien pagó un precio para que yo pudiera comer de ese manjar. Y el que pagó ese precio fue mi Señor Jesús con su sangre. Quien no esté en la familia de Dios está en la familia del diablo.
El Señor Jesús es muy claro: o estás conmigo o estás en mi contra. ¿Estás a mi favor o estás en mi contra? Si no estás a favor de Jesús, estás en guerra contra Jesús. Hay un canto que me gusta mucho, que creo que se llama Valioso Intercambio. Y otro que dice: siendo su enemigo me hizo sentar a su mesa. Y hoy tocaste uno, Anita, como preludio. ¿Cómo se llamaba? Eso, profundo es el amor de Dios. Yo no puedo entender esa profundidad de amor que Dios tuvo para conmigo. Y yo veo otros que su corazón está duro y no quieren ver ese profundo amor de Dios que tiene a ti. Porque si estás aquí, estás oyendo, y estás oyendo porque te trajo Dios por medio de tus papás a fuerzas, porque tú quieres estar en otro lado. Ojalá y el Espíritu Santo pudiera entender, te pudiera hacer entender esas palabras del profundo amor de Dios para contigo. Yo estoy aquí parado y veo los rostros de muchos de ustedes. Y veo diferentes rostros. Unos de gusto, otros y otros hasta enojados. ¿Serio? Ándale, sí, como si los hubieran traído a fuerzas. Y esto es cierto. Alguien dijo lo siguiente: la palabra de Dios es como el sol. Endurece el barro y derrite el hielo. Y eso es lo que estoy viendo yo en esta mañana. Rostros. Un barro endureciendo su corazón. Y veo también rostros que se están derritiendo ante la palabra de Dios. Esto es normal, ¿eh? No es la primera vez que estoy viendo esto. Cada que me enseño, perdón, ya lo estoy diciendo al revés. Cada vez que me paro a enseñar, yo lo veo. Hay gente que está distraída, que nomás está pensando a qué hora se va a callar este para ya irnos. Ya me enfado. Vamos a regresar otra vez a Deuteronomio de los capítulos 4 al 9. Creo que todavía tenemos tiempo de ir avanzando. Les voy a hacer una sugerencia. Estos versículos que vamos a citar, yo los tengo subrayados en mi Biblia. Te invito a que los subrayes en tu Biblia si quieres. Y si no, pues no. En estos capítulos del 4 al 9 y hasta el 11 se encuentran muchas verdades muy hermosas para los escogidos de Dios. Pero para los que no son escogidos y llamados de Dios, pues está bien que estén ahí, ¿verdad? 4. Vamos a empezar con el versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí muchas veces yo no me acuerdo bien cómo está escrito y digo, no, espérame, yo no quiero cambiarle, mejor vamos viendo a ver qué dice Dios.
porque no quiero ni quitarle o ponerle. ¿Dónde estamos? De los versículos 6 al 9. Capítulo 4, versículos 6 al 9. Y acuérdense que estamos hablando no de las leyes ceremoniales, estamos hablando de la ley moral de Dios, que tiene que ver con los 10 mandamientos que conocemos. Y dice Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¡Wow! ¡Qué bonito dice aquí! Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Yo no sé si lo has leído antes o no este versículo, pero si no, piensa, ¿no es la palabra de Dios o debería de ser la palabra de Dios tu sabiduría y tu inteligencia? ¿No debería de serlo? Para mí sí. Y como el salmista decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. Hace tiempo alguien puso por ahí a una viejita pobre y decía ahí: he visto muchos hijos que se pelean por la herencia de sus padres, pero nunca he visto a alguien que se pelee por atender a sus padres viejos. Se pelean por la herencia. ¿Te peleas tú por la herencia de Dios? Ah, la herencia de Dios. Sácate por allá. ¿Dónde está la herencia de Dios? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está la herencia de Dios? Ya Miguel hizo así. Aquí está. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Saben que en aquel entonces todos los pueblos, excepto los israelitas, no tenían unas leyes como estas? Son únicas. Porque, versículo 7, ¿qué nación grande hay que tenga dioses, plural, tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Quién? ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, dicho todo lo anterior, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué significa guardar tu alma con diligencia? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo yo? Naiden, dijo el ranchero. Naiden sabe qué significa guardar tu alma con diligencia. Sí. Siguiendo la palabra. ¿Cómo? Siguiendo la palabra. ¿Pero cómo? Pues honrando a Dios con mi vida. Sí, pero allá de vez en cuando. Eso es diligencia, constantemente. Estar atentos, estar haciéndolo. Eso es diligencia. Y no como, a ver, Nat, vete a traer las tortillas y Nat se va a las maquinitas. O se va con sus cuates a jugar canicas o no sé qué. Yo, no, ya canicas no, ahora son sus de estos. Ya creo que ni las conocen, las canicas. ¿Mande? Pues quién sabe. Pero pongo a Nat de ejemplo, pero va para todos. Y a todos les sé algo. No, yo no.
El versículo 12. No, perdón. Ya me hice bolas, pero ahorita nos desenvolvamos. Sí, no, estamos en 4. Vamos ahora a pasar al capítulo 6. Capítulo 4. Perdón, sí. Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué quiere decir ese versículo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. En pocas palabras, no hay otro Dios. Y no te pongas otros dioses. De ahí del capítulo 4, del versículo 4, vamos a ver ahora los versículos 6 al 9. Y dice, esto para mí, ¿cómo me marcó? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo habría que decirle? Dice aquí Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuántas veces tienes que hablarle a tus hijos y cuándo? ¿Dice la Biblia? No los oigo, más fuerte. Todo el tiempo, en pocas palabras. Ahora, no quiten su mano de ahí y vayan al sigamos con el versículo 12. De ahí mismo, del capítulo 6. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No se te olvide que fuiste esclavo del pecado y del diablo. No se te olvide eso, porque de allí te sacó. ¿Quién te sacó? Dios. Ahora sí, vayamos al capítulo 11, versículo 10. Deuteronomio 11, 10. No. Ay, ya se me perdió Perdón, es 11:19. 11:19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Este versículo lo leí yo en esta semana y me llamó mucho la atención cuando dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Saben qué me hizo recordar esto? Jason y Cristian, ¿saben qué me hizo recordar esto? Que cuando nos sentábamos a la mesa, ¿cuál era la mayoría de las veces nuestro tema de plática? ¿Se acuerdan? La Biblia. La Biblia. Sé que Cristian tiene preocupación por ustedes y está insistiendo, exhortando y amonestando por el culto familiar. Pero ¿saben qué? Esa fue una gracia recibida de parte de nosotros, pero que viene de Dios, que nuestras charlas alrededor de la mesa tenían que ver con la Escritura.
Y vean ustedes el resultado de la vida de Cristian. No fue su poder, no fue el poder mío, no fue el poder de Jason. ¿De quién fue la gracia y el poder? De Dios. Ahora, te pregunto, ¿acaso Dios no ha derramado exactamente esa gracia en tu familia? Que el tema favorito es la palabra de Dios. Nada sucede por casualidad. Y si aún tú no tienes esta buena costumbre, esta buena plática de estar hablando y conversando de las cosas del Señor, se cumple aquello que dijo el mismo el Señor Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 32 del capítulo 1, que dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Es un mandato y es una advertencia. Y otra vez, regresando al capítulo 6, versículo 17. Deuteronomio 6, 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Qué hay aquí? Hay advertencia y hay mandato. ¿Quién está mandando? ¿Y a quién le está mandando? ¿No los oigo? A mí. Porque nosotros, como les he dicho allí los miércoles en la clase de teología, cuando se habla así en plural, y se los voy a decir para presumirlos, hay cafecito y hay churros que lleva Javier. Y obviamente se queda un poquito medio sucia la mesa. Y si yo les digo, ¿saben qué? Cuando se termine la clase hay que limpiar y recoger las tazas y hay que limpiar la mesa. ¿A quién le estoy diciendo que lo haga? ¿A quién? Pues a nadie en especial. Pero si yo le digo, a ver, Miguel, limpia la mesa, recoge los platos, Javier, limpia la mesa, Javier, esto. Hay un mandamiento muy específico. Pero cuando se dice hay que limpiar, pues limpia tú, Chloe. O tú limpia. No, a mí no me dijeron, yo no oí mi nombre. El ser humano es muy astuto para decir, como Poncho el piloto, ¿verdad? Yo me lavo las manos y ya. ¿Cómo? Esto no tiene nada de subliminal, es muy directo. Ya para terminar, como dice la canción de rancheras, ¿verdad? Ya con esta me despido. Vamos a ver allí en... ¿Cómo se llama? Aquí lo traigo anotado. No, ya se me olvidó, pero vamos a buscarlo. Está en Ezequiel 13. Sí, Ezequiel 13, 22. Alguien pudiera estar pensando aquí lo siguiente que voy a tratar y que ya con esta me despido. Por cuanto ¿ya lo tienen todos? Ezequiel 13, 22. ¿Ya, Chloe?
Ok. Ezequiel 13:22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Para entender este versículo, vámonos a Isaías 30:10, y no quiten su mano de ahí. Isaías 30, versículo 10. Isaías 30:10. Vamos desde el 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, y que dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. ¿Por qué saco a colación estos dos versículos? Uno, porque hay gente que dice, hasta he oído esto, que hay iglesias donde agarran a la Biblia a las personas a bibliazos. Estos son los que infunden o les dan, según Ezequiel, a los impíos, a los que andan mal, los hacen sentir bien, los hacen sentir a gusto. Y hay gente que no quiere venir a oír la palabra de Dios porque dicen lo dicho acá. Esa gente que dice a los videntes y profetas, no veáis, y a los profetas, no nos digan lo recto, decidnos cosas halagüeñas, digan mentiras para creerlo y sentirnos a gusto. ¿Crees que hay gente así? ¿Crees que hay gente que no le gusta lo que dice la palabra de Dios? Y por supuesto es gente que no lee su Biblia y que no se da cuenta que en la palabra de Dios es un libro terrible, que nomás está diciéndote lo malo, lo sucio, lo asqueroso que eres, pero también te presenta la solución a eso sucio y terrible que eres. Y esa solución, ¿quién es? ¿Quién es? No los oigo. Cristo. Cristo es la solución a tu pecado, seas nacido de nuevo o no. Cristo es la solución. En Cristo hay paz, en Cristo hay seguridad, hay refugio. Decía una persona que algunos de ustedes ya lo conocen, dice, yo estoy casado, tengo 2 hijos, 2 nietos, no me falta dinero, estoy bien, las personas me lo dicen, estoy bien, pero siento que me hace falta algo. Siento que me hace falta algo. Y Cristian le dijo, no es algo, es alguien. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y saben una cosa, yo hoy todavía puedo decir que por mi pecado y mi maldad me alejo de la palabra de Dios y de la palabra de Dios, y necesito al Señor en mi corazón. Te animo para que tú también sientas ese deseo de estar en comunión con el Señor. Vamos a orar. Padre,
Gracias te damos. Más bien yo te doy las gracias, Padre, porque tuviste piedad y misericordia de mí y me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Padre, porque en ti hay consuelo, hay esperanza, hay refugio, hay gozo y hay plenitud de gozo. Ojalá y pudiera entender esa frase, que en ti hay plenitud de gozo. Muchas gracias, Padre, por ello. En el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesús. Amén.